Honduras Despierta, el programa semanal que llega hasta usted para provocar un despertar interior que le permita ver a su nación desde un ángulo diferente. Estamos con usted a través de su programa, brindándole conocimiento y reflexiones que le ayuden como hondureño a disfrutar de una vida saludable, útil y fructífera en su propio país. Sean muy bienvenidos a Honduras Despierta. Estamos contentos de estar nuevamente con ustedes en nuestro programa para seguir compartiendo temas de mucha importancia. Quiero aprovechar este espacio para enviar nuestros saludos a todas las personas que nos escriben a través de Facebook desde el departamento del Paraíso. Un bello departamento en la zona oriental de nuestro país que se caracteriza por tener un territorio montañoso con los montes del Chile y Azacualpa, así como las sierras de Yuscarán y Jalapa, siendo esta última, Jalapa, la que forma una frontera natural con nuestro país vecino de Nicaragua. El Paraíso cuenta también con ríos muy importantes que cruzan su territorio, así como el río Choluteca, que vierte sus aguas en el Océano Pacífico, y el río Guayambre, que llega hasta el Atlántico. Y digo que son muy importantes porque a los márgenes de estos ríos se concentra la actividad agraria del departamento, siendo la agricultura una de las actividades económicas más destacadas, con cultivos como el café, la caña de azúcar y una diversidad de frutas. Así también en el departamento del Paraíso se desarrolla la ganadería, con diferentes tipos de ganado adaptados a los terrenos montañosos. La cabecera de este departamento la encontramos en el municipio de Yuscarán, que en un tiempo fue un emporio minero, y algunos de sus habitantes aún hoy guardan pepitas de oro y plata que fueron extraídas de sus tierras. Esta ciudad está ubicada en las faldas del Cerro Montserrat, el cual ha sido declarado Reserva Biológica de Honduras. Además de contar con una arquitectura colonial, con sus calles de piedra muy hermosas, Yuscarán cuenta con un atractivo natural por los bosques de pinos que le rodean. También en el departamento del Paraíso tenemos el municipio de Danlí, que es responsable por la mayor parte de la producción nacional de maíz. Y claro, en esta ciudad puedes disfrutar de tantas comidas hechas a partir de maíz, como los tamalitos y el atol. ¿Y sabes algo? Por estar rodeada de cerros cargados de pinos, a esta ciudad se le ha denominado la ciudad de las colinas. Y así hay muchas otras cosas hermosas que podríamos descubrir en el departamento del Paraíso, al recorrer todos sus municipios, como lo hicimos con Danlí y Yuscarán, para luego llegar a Jacaliapa y Trojes. No nos cabe duda que el Paraíso es un departamento valiosísimo para nuestra nación y por eso reiteramos nuestros saludos. Y así desde el Paraíso y el resto de Honduras, queremos que nos acompañes el día de hoy para conocer más sobre un tema de suma importancia, el estrés. Actualmente, el estrés forma parte de la vida cotidiana de muchas personas y debido a eso es bastante probable que lo identifiques en la vida de algún familiar, de un amigo o en tu propia vida. Por eso conoceremos hoy cuáles son las causas del estrés y qué podemos hacer para solucionar este problema. Todo esto aquí, en Honduras Despierta. Nos encontramos frente a la oficina del ingeniero Iris López de Aguirre, administradora de la Escuela Cristiana Bilingüe Sunshine. Ella trabajó en una maquiladora, así que tiene mucha experiencia acerca de este tema que es el estrés. Vamos, acompáñenme. Adelante. Hola Anita, ¿cómo está? Qué bueno tenerla por aquí, siéntese. Vamos a apartar todo esto para tenerla como se merece. Dígame. Ingeniera Iris, ¿cómo usted hace para no estresarse con tantas responsabilidades? Bueno, Anita, yo te voy a aconsejar de que una de las cosas que me ayuda grandemente, número uno, es la comunión con nuestro Padre Celestial.
y mucha oración. Yo constantemente estoy poniéndole todas mis actividades en las manos del Señor y día con día, toda hora, todo minuto estoy hablando con Él, porque Él es el que me guía y Él es el que me da las respuestas y las soluciones a que debo de seguir. Obviamente también, aparte de eso, por las mañanas, después de orar, hago una lista de todas mis actividades, que aquí la tengo, y hago una lista de todas las actividades a la semana que yo realizo. Y luego yo las clasifico, ¿verdad? Durante todos los 5 días de la semana, y trato de hacerme metas que son realizables. No puedo poner el lunes 10 actividades que yo sé que no las voy a poder cumplir. Entonces las distribuyo en toda la semana y las voy haciendo primero una, después la otra, y así sucesivamente. Obviamente cada día le oro por cada una de las actividades que tengo que realizar, porque muchas de mis actividades son el trato al personal. Tengo que hablar con los padres de familia y le pido mucha sabiduría al Señor para que Él ponga palabra en mi boca de qué es lo que tengo que hacer o qué es lo que tengo que decirles, ¿verdad? Esa es una de las maneras que me apoyo día con día para poder realizar las cosas sin un afán. Aparte de eso, siempre está conmigo la palabra que dice que no nos afanemos, porque cada día trae su afán. Es algo que siempre lo traigo conmigo y sé que todas las cosas son posibles de realizarse con el Señor. ¿Y en el pasado usted alguna vez se ha estresado? Sí, cuando trabajaba en la maquila, yo trabajé casi 18 años en la maquiladora y trabajé en una de las más grandes que ha habido en Honduras, que se llama QR Fashion. Yo llevaba 3.500 empleados y trabajé ahí por casi 9 años, y la verdad que era bien difícil el ambiente laboral en ese tiempo. Fue en 1993, ya hace tiempo. Y el problema que había es que yo era la única mujer con 8 ingenieros trabajando. Entonces, como vivimos en un ambiente machista, era bien difícil que ellos aceptaran una orden de parte mía. Y fue bien frustrante porque habían a veces que se daba una instrucción y no la querían realizar. Y estamos hablando que las 9 personas, incluyéndome a mí, llevábamos esa planta. Y si algo salía mal, a quien responsabilizaban era a mí. Entonces era bien difícil trabajar en ese ambiente. Me recuerdo una vez que venía bien frustrada y venía llorando con la pastora Abby, que en ese tiempo no era pastora, sino que ella se iba a casar con el pastor, que ahora es pastor Elías. Y ella platicándole a ella, yo llorando, y ella me dice: hermana Iris, me dice, de todo lo que usted me cuenta, yo la entiendo y la comprendo, pero una de las cosas que quiero decirle es que usted es luz en ese lugar de tinieblas. ¿Y qué ha hecho usted como hija de Dios en ese lugar? Y eso me impactó grandemente, porque en ningún momento ni me había puesto a orar por ninguna de mis decisiones que yo tenía que tomar, ni había puesto todas las cosas a manos del Señor, y ya tenía casi 3 años de congregarme. Entonces, como hija de Dios, no había hecho absolutamente nada, ni por el lugar, ni por mis autoridades, ni por mis compañeros. Entonces, eso es lo que me dijo ella, me impactó tanto, y todas las mañanas empecé a orar, número 1, por la gracia del Señor en mi vida, ante ellos, y oraba por cada uno de ellos. Y la respuesta fue tan rápida que en una semana yo empecé a ver cómo ellos empezaban a trabajar en equipo. Entonces yo aprendí ahí que hice mi orgullo a un lado, les perdoné porque me habían ofendido, me habían dicho palabras horribles, hasta me habían quebrado los vidrios del carro, era un desastre. Y yo perdoné todo eso, hasta que yo perdoné y me despojé de mí misma para poder servirles a ellos. Entonces las cosas cambiaron totalmente. Y ya mi respuesta era mansa, era con amor, los miraba con misericordia, todo lo que el Señor nos manda hacer. Y desde entonces ya las cosas fluyeron, trabajamos en equipo, y fue una de las plantas que mayor producción tenía. Entonces en ese tiempo sí tuve problemas, pero con la ayuda del Señor todo fluyó. ¿Cómo afecta el estrés desmedido a las personas en su trabajo? Les afecta grandemente. En el caso de la maquila lo podemos observar, número 1, que andan con amargura. Número 2, que su trabajo no es eficiente. Bajaban la producción, se enfermaban muy seguido, y eso traía ausentismo, y eso nos provocaba un cuello de botella, porque al no haber personas trabajando en esa área, entonces se acumulaba todo el trabajo. Entonces eso les afecta grandemente, aparte que la salud de las personas en este ambiente que trabajamos se ve afectada, padecen de hipertensión arterial,
el proceso digestivo es muy lento, se vuelve lento y hasta se puede provocar un infarto miocardio, ¿verdad? Por estresarse tanto. Entonces toda enfermedad, o sea, todo ese estrés llega a reflejarse en una enfermedad, ¿verdad? Física. Entonces yo les recomiendo de que estemos tranquilitos, respiremos profundo y orarle al Señor y pedirle al Señor ayuda día con día, ¿verdad? ¿Y qué recomendaciones usted le podría dar a aquellas personas que trabajan, que son padres de familia y que encima están estudiando para que no se estresen tanto? Bueno, una de las cosas, como le dije anteriormente, es buscar una comunicación, una comunión con el Padre, ¿verdad? Una vez que nosotros tengamos esa comunión, entonces nosotros vamos a lograr muchas cosas. Se ha comprobado científicamente, y es un dato curioso que me llamó mucho la atención, que hicieron unos análisis cuando las personas están orando. En ese momento de oración se ha visto de que la respiración disminuye, que la presión baja, que el sistema nervioso llega a un balance, un equilibrio. Entonces se ve que físicamente hay una acción y no entienden el porqué de esta situación. Entonces, si físicamente o científicamente está comprobado que el momento de oración sirve para bien, entonces, ¿qué más? Si somos hijos del Señor, conocemos, ¿verdad? Que la oración, pues, nos abre las puertas del cielo y todo lo que nosotros pidamos se nos dará. Y aparte de eso, una cosa fundamental también, ya hablando no secularmente, es planificar, ¿verdad? Hacer una lista de las actividades, ya sea las personas que estudian, ver cuántas materias pueden llevar, que realmente tengan el tiempo de dedicarlas, ¿verdad? Para que puedan pasarlas. Hacer una lista de todas las actividades que puedan realizar y que sean metas reales, ¿verdad? Que no se excedan. Otra cosa que es muy importante es pedir ayuda cuando se necesita, porque las personas tienden a ser orgullosas y decir yo lo puedo todo. Nadie es perfecto en esta vida. De hecho, la palabra dice que no somos perfectos, que solo Jesús es el único justo que hay. Entonces, hay muchas personas que tienen ese orgullo y que no quieren enseñar o no quieren el hecho de pedir ayuda. Entonces, es importante pedir ayuda cuando se necesita, porque así el trabajo en equipo pues sale mucho más rápido. La otra, se ha dicho también que la buena alimentación pues ayuda a relajarse, igual ejercitarse, tener una actividad física y a su vez la comunión con personas que te edifiquen. Porque también la palabra dice que a Jesús le gustaba mucho el compartir con las personas, y se dice de que él estaba en la casa de Lázaro, Marta y María. Entonces ahí podemos ver que Jesús también compartía con personas que le edificaban, en las cuales él se sentía muy bien. Y otra de las cosas muy importantes y la cual me gusta más es reposar. Me llama la atención que cuando Jesús le alimenta a la multitud, lo primero que le dijo Jesús a los discípulos, díganles que se vayan a reposar, ¿verdad? Entonces, y después partió el pan, oró y se multiplicó. Entonces me llamó la atención ese detalle, que los mandaba a reposar. Me imagino que en ese momento todo el mundo tenía hambre, estaban unos empujándose con otros niños llorando y todo. Entonces Jesús vino y para apaciguar, y como él era pacificador, le dijo a los discípulos, ve y dígales que reposen sobre la hierba. Y eso fue realmente algo que me impacta, que él nos manda a reposar, ¿verdad? En todo momento. Entonces es importante tomar nuestro tiempo para poder reposar. Es bueno saber que hay personas que, a pesar de sus muchas responsabilidades, han podido manejar el estrés. ¿Y tú, amigo televidente, crees estar luchando con síntomas de estrés? ¿O quizás conoces a alguien que sí lo haga? Si es tu caso, no dejes de sintonizar este programa. Junto a nuestro invitado especial se analizarán las causas del estrés y cómo vivir reposadamente a pesar de las circunstancias a nuestro alrededor. Y continuamos con nuestro programa hablando del tema el estrés. Una palabra que se ha hecho muy común en este tiempo. Junto a nuestro invitado de hoy analizaremos las características del estrés. Miraremos cómo podemos nosotros manejar el estrés. ¿Has sentido tu estrés en algún momento? ¿Cómo manejamos nosotros el estrés? ¿Dónde hay más estrés? Veremos una encuesta que se realizó en la ciudad y preguntaremos a la población realmente dónde hay más estrés, ¿en la ciudad o en el campo?
¿Dónde sufre más de estrés el hombre, en el campo o en la ciudad? No, a lo mejor en la ciudad. Sí. Bueno, para mi opinión respectiva es aquí en la ciudad porque demasiada gente, demasiadas cosas amontonadas, no sé, de repente esto asfixia más, las casas más pegadas y todo eso. Y mientras que en el campo hay más estrecho el espacio que tiene la persona para divagar su mente. ¿Dónde se estresan más las personas, en el campo o en la ciudad? En la ciudad. ¿Por qué? Porque hay más movimiento de carro, de gente, y en cambio en el campo no, porque uno está en aire libre, respira aire fresco, y aquí no, todo el aire es contaminado. Mire, yo para mí el campo, yo me siento relajado en el campo, porque ahí respiro aire puro, y bueno, para mí hasta las aves, el cantillo de las aves es satisfactorio para mí. La ciudad no, la ciudad uno camina con riesgo de que alguien le va a poner algo ahí para que le dé lo que tiene. Bueno, y muchas cosas así, va. Hay mucha contaminación en la ciudad y en el campo no puede, ahí, como le digo, hasta aire puro recibe uno, resuella uno. Bueno, creo que más en la ciudad, porque aquí es donde, aparte de la contaminación del medio ambiente por los carros, y más que todo por la gente que fuma también, por el irrespeto que hay, es por eso que hay más contaminación aquí en la ciudad. En el campo no, porque allá más que todo lo que hay es oxígeno, que es lo que hace falta acá en la ciudad. En la ciudad. Ciudad. En la ciudad. ¿Y por qué cree que en la ciudad hay más estrés? Por el movimiento también que hay, porque en el campo es más relajado. Bueno, mi opinión es en la ciudad, ¿me entiendes? Porque en el campo respiras un diferente aire y en la ciudad, claro, un diferente aire, o sea, como decir, el humo bastante, tiene la contaminación y todo, eso hace que te sientas estresado, y en el campo no, respiras el aire natural, las plantas y luego todo, ¿entiendes? En la ciudad. Gracias. En la ciudad porque hay más movilización de personas, más tráfico vehicular y algunos no respetan. La mayor parte de gente hoy anda con problemas económicos, problemas familiares, y eso pues lleva a ver que la gente tenga problemas. Y esta fue la opinión del pueblo para Honduras Despierta. Le damos la bienvenida a nuestro invitado especial de hoy. Está con nosotros el pastor Elías Fabricio Rodríguez. Pastor Elías, es un gusto de tenerlo nuevamente aquí con nosotros para poder compartir y platicar acerca de este tema y de esta frase que se ha hecho tan popular, tan común en este tiempo como lo es el estrés. Acabamos de ver un video con una encuesta de lo que la población piensa acerca del estrés en cuanto a si hay mayor estrés en la ciudad o menos estrés en el campo. Queremos ver, Pastor Elías, ¿qué piensa usted? Bueno, notaremos que la mayoría de los entrevistados estaban de acuerdo en que hay mayor nivel de estrés en la ciudad. Y eso se debe a que en la ciudad tenemos mayor concentración de personas, mayor concentración de vehículos, mayor concentración de diversos factores que generan de una u otra forma estímulos o saturación de los diferentes sentidos. Por ejemplo, un bus que pasa estruendoso al lado de uno, haciendo mucho ruido, ese estímulo auditivo generalmente va a ser mal recibido por el organismo. No es un sonido placentero como el trinar de los pájaros en el campo. Y tenemos en la ciudad pues una saturación de todo ese tipo de estímulos, al oído, al olfato, a la vista y a veces hasta el tacto. Ir caminando en medio de una gran multitud en el centro de una ciudad, por ejemplo, a la hora del almuerzo donde todos quieren correr para ir a hacer sus mandados rápido, genera un nivel de fricción, no solamente a nivel auditivo, no solo visual, sino que aún al tacto, el sentirse apretujados en la fila del banco, por ejemplo. Todo eso genera algún tipo de reacción en el organismo. No experimentamos ese mismo tipo de saturación en el campo.
Por ello es que en algunas ciudades incluso se ha prohibido que los autobuses y los vehículos puedan sonar el claxon o el pito que... Es correcto, y de hecho hay una ciudad en Brasil que se lanzó con un experimento todavía más agresivo en que prohibieron todo tipo de señalización pública para evitar la contaminación visual. Y el entorno de toda la ciudad pues cambió dramáticamente. Antes uno solo miraba vallas publicitarias por todos lados, rótulos de neón, grandes pancartas, y ahora uno puede ver la ciudad en sí, los edificios, las casas, los parques, los árboles y demás. O sea que si todos ponemos de nuestra parte también, evitando la contaminación sónica en cuanto uno va a los negocios y de pronto están aquellos parlantes con aquellos sonidos estridentes, los autobuses con aquellos ruidos bastante fuertes, con aquellos pitos. O sea, ¿pudiéramos bajar un poco el nivel del estrés, considera usted, Pastor Elías? Yo pienso que sí podríamos bajarlo definitivamente, pero tiene que entrar el gobierno realmente a establecer y reforzar las normas que establecen esos controles. Sé que hay normativas, por ejemplo, en cuanto al tipo de rótulos que se pueden usar, o tamaños de rótulos, o posiciones, pero en algunos lugares son más estrictos que en otros. Entonces depende mucho del gobierno local. Ya. Pero ahora, usted, con todo esto que hemos visto y que hemos analizado, y usted que comúnmente habita en una ciudad, ¿cómo podríamos nosotros de alguna manera manejar el estrés, o cómo podríamos nosotros de alguna manera evitar el estrés, ya que vemos que hay estrés en toda situación? Entonces, ¿cómo lo podríamos manejar? Partiendo de que estamos hablando de que hay muchos factores que producen el estrés. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros manejar el estrés? Bueno, primeramente definamos que hay diferentes tipos de estrés. Está lo que se conoce como eustrés, que realmente no es lo que coloquialmente llamamos estrés. Este es digamos, un tipo de tensión que vemos positivamente. Por ejemplo, una persona que hace ejercicio y que levanta pesas, procura levantar un peso cada vez mayor. Está sometiendo su cuerpo a una tensión, pero esto es algo favorable porque es algo que está procurando hacer para aumentar su capacidad de levantamiento. Entonces, este es un estrés positivo. Lo mismo sucede con un estudiante que voluntariamente trata de sacar mejores notas. El examen es difícil, pero estudia para sacar una mejor nota. Este es un estrés positivo. Pero el que nosotros normalmente llamamos estrés en un contexto cotidiano es lo que se conoce como distrés. Y este es el estrés que entra en choque con mi capacidad de reacción. Es decir, todo estrés comienza cuando hay un estímulo externo, sea real o imaginario, y en mi organismo se despierta una alarma. El estímulo puede ser físico, puede ser emocional, puede ser de diversas índoles, pero mi cuerpo va a reaccionar. Primeramente, el sentido de alarma se dispara y mi cuerpo comienza a generar adrenalina y cortisol. Es una reacción hormonal ante ese estímulo externo. Esto es lo que despierta ese síndrome de o peleo o huyo. O sea, hay un intervalo ahí donde todavía el cuerpo no sabe cómo se va a reaccionar. Después entramos en una segunda etapa donde el cuerpo en sí comienza a tratar de resolver la situación, a resolver el conflicto con este estímulo externo. Y si no se puede resolver satisfactoriamente, entonces se cae a un deterioro del cuerpo en enfermedad o en un quebranto de salud mental o en una gastritis, en una úlcera, en una depresión o cualquiera de los tipos de resultados que el estrés puede tener en el cuerpo o en el ser emocional de la persona. Entonces, el éxito en sí va a estar en aprender a lidiar con el estrés. Y lo mejor va a ser reconocer nuestras limitaciones y tratar de mejorar nuestras posibilidades de sobrellevar
la carga o de evadirla. Por ejemplo, si yo soy una persona que soy muy sensible al ruido de los carros, porque hay gente que es más sensible que otra, entonces sería muy sabio que yo procure usar rutas donde no hay muchos carros o al menos no hay mucho tráfico generando mucho ruido. Puedo hacer eso buscando rutas alternas o buscando horarios alternos, o hacer mis mandados en días donde yo sé que no va a haber mucho tráfico, o ir a otro lugar a hacer mis compras. Con ese tipo de medidas yo estoy reduciendo mi exposición al ruido de los carros. De esa manera mi organismo puede llevar más fácilmente el nivel de estrés al que sí me estoy exponiendo, porque va a ser considerablemente menor. Qué bien, qué bien. Esos consejos son muy valiosos. Y usted mencionaba todas estas cosas. Ahora, ¿qué factores producen el estrés? ¿Qué factores serán ambientales, serán internos, externos? ¿Qué factores son los que realmente contribuyen a exacerbar el estrés en las personas? Bueno, generalmente vamos a hablar de factores externos, y para que se convierta en el tipo de estrés que no deseamos, que es básicamente en lo que estamos centrándonos hoy, lo que debe haber es una incapacidad para resolver o para sobrellevar o vencer esa fuente externa que está estimulando mis sentidos de cualquier manera. Una fuente de estrés emocional, por ejemplo, podría ser cuando un muchacho tiene un examen o una materia en la cual sabe que no es bueno, sabe que no es su fuerte, las matemáticas, por ejemplo, y tiene un examen final y sabe que el contenido va a ser amplio, y él comienza a sentir nervioso, su cuerpo comienza a reaccionar y él puede, por ejemplo, resistirse a estudiar simplemente porque tiene temor al resultado. Cuando otro muchacho que reacciona de otra manera, aunque va a ser sometido al mismo examen, dice: tengo este examen difícil, más vale que me ponga a estudiar pronto. Entonces vemos dos muchachos que van a recibir el mismo estímulo, que es un examen de matemáticas difícil, pero uno reacciona rehuyendo a su responsabilidad y el otro reacciona atacando ese problema difícil para vencerlo. Al final, aquel que estudió va a experimentar muchísimo menos estrés que aquel que no estudió, porque el que no estudió durante todo el tiempo que debería estar estudiando está pensando en lo mal que le va a ir el día siguiente, y está pensando en que debería estudiar pero que no quiere hacerlo, y todo el tiempo durante el examen va a estar también sumamente estresado, viendo el papel delante de sí y que no sabe la respuesta a los problemas que tiene enfrente, y su experiencia durante el examen va a ser tan estresante que se convierte en un círculo vicioso. Sabe que no tiene las respuestas, sabe que no se preparó, y entonces comienza a ponerse más nervioso. La presión del examen en el momento del examen se convierte en un factor adicional al estrés que él ya trae. Va a ser multiplicativo. Va a ser multiplicativo. Así es. Bueno, vamos a ver en este momento un video y vamos a escuchar a alguien que vive cotidianamente lidiando con el estrés y manejando su estrés. Vamos a ver cómo él ha manejado adecuadamente su estrés. Actualmente manejo varias responsabilidades. Creo que la mayor de ellas es ser padre de familia. Tengo 4 hijos. Soy director del Ministerio de un Hogar de Ancianos. Soy maestro de la clase de inglés y soy supervisor para el área secundaria. Todas estas generan un poco de estrés y hay que saber manejarlas de diferente manera. Una de las cosas que hago yo es que me organizo de tal manera en que en cada lugar en el que me desempeño dejo el estrés en el lugar donde se genera. Cuando llego a mi casa, por ejemplo, me olvido completamente de todas las demás áreas y me enfoco principalmente en mi familia. Para lidiar con
En el trabajo, por ejemplo, lo que hago es que trato de enfocarme en las personas y busco cómo ellos son diferentes en cada aspecto y lidiar con ellos de tal manera de que no empiezo a estereotipar y que todos deberían de trabajar de cierta manera o la forma en que a mí me gustaría que trabajaran. Manejar el estrés en el hogar no es una cuestión fácil, requiere de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha disciplina. Una de las cosas que he aprendido a hacer es explicarle a mis hijos la manera en que deben hacerse las cosas. Esto permite que ellos realicen las cosas en su debido tiempo y de esa manera uno puede saber qué es lo que sigue después. Otra cosa que hago yo cuando vamos al supermercado, por ejemplo, es antes de entrar al supermercado con ellos, les explico cuáles son las cosas que vamos a comprar, las áreas por las cuales vamos a ir, qué cosas se pueden comprar, qué cosas no pueden comprar. Eso me ha ayudado muchísimo a no tener que lidiar con berrinches, a no tener que lidiar con cosas que ellos piden y que no se les puede dar porque de antemano ya saben qué es lo que se les puede comprar y qué no se les puede comprar. Yo me organizo mucho en el aspecto de que el tiempo es sumamente importante. A veces eso puede ser una ventaja y a veces una desventaja, porque si uno se sale del parámetro, pues eso le genera otro tipo de situación. Pero ayuda mucho en la organización y uno sabe pues cuánto tiempo le alcanza para hacer determinadas cosas y así no se compromete a hacer más allá de lo que realmente pueda lograr. Bien, hay puntos muy interesantes que podemos encontrar y discutir acerca de esta entrevista que tuvimos con el señor Vides. Uno de ellos son los límites. Pastor Elías, ¿usted cree que el poner límites en el hogar podría disminuir la intensidad del estrés? Yo creo que poner límites es necesario en todas las áreas de nuestra vida, no solo en el hogar, también en el trabajo, también en la sociedad, a todo nivel necesitamos tener límites. Dios mismo nos pone límites. Cuando puso al hombre en el huerto, le dijo, pueden comer de todos los árboles, excepto de este. Había un límite. Y así también nosotros debemos voluntariamente ponernos algunos límites. Eso realmente es la base de la disciplina. Una persona disciplinada es aquella que pone los límites para sí mismo conforme a lo que debe hacer y no lo que quisiera hacer. Por ejemplo, en el hogar debemos ponerle a los niños una hora en la que se van a acostar, o un programa para antes de ir a la cama, por ejemplo. Después de cenar, se lavan los dientes, luego se bañan, luego leemos la Biblia, después oramos y después a dormir. Ese tipo de límites ayuda a que los niños crezcan con una rutina saludable de vida y eso les permite también disfrutar de una constancia y una solidez en el hogar. Y así también para todas las cosas. Una de las áreas donde creo que fallamos mucho como sociedad es en la cantidad de objetos que compramos y nos llenamos más y más de cosas, lo que llamaríamos en Honduras chunches. Llenamos la casa de chunches, o sea, cosas que no tienen una razón de ser muchas veces, pero cuando hemos llenado la casa de todas estas cosas, ese nivel de desorden es un tremendo factor para el estrés en las personas, porque uno no encuentra las cosas con facilidad porque están escondidas debajo de una capa de objetos y simplemente hay siempre un desorden porque tenemos demasiadas cosas. Un excelente límite que deberíamos tener es en cuanto a la cantidad de cosas que permitimos comprar o que nos permitimos a nosotros mismos tener en la casa. En cierta ocasión alguien me dio un consejo acerca de poner límites en el closet. Si yo puedo vivir con un X número de camisas, por ejemplo, entonces yo puedo vivir con ese límite de número de camisas y cuando alguien me regala una camisa nueva, yo regalo una de las anteriores. Y de esa manera mantengo un closet ordenado y cada mañana pues el proceso de ir al baño, ir al closet y preparar la ropa se vuelve menos estresante. Menos complicado. Menos complicado. Sí.
Eso es importante, eso de poner límites. Casualmente o curiosamente, el tener orden en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra manera de tener, eso nos permite estar un poco libres del estrés. Pero paradójicamente, el tener un excesivo orden produce estrés también en los que están dentro de la casa. Entonces, definitivamente tenemos que tener un balance, tenemos que tener un límite. Cuando usted hablaba del closet, recordaba de un catedrático que tuve en la universidad. Todas las camisas que él tenía eran manga larga, color blanco. Y sus pantalones todos eran color caqui. Y entonces no tenía ningún problema para vestirse. Todos los días sabía qué se iba a poner. Y cuando quería hacer algo diferente, entonces se ponía un pantalón gris o un pantalón negro. Pero la mayoría de las veces que yo lo vi vestido era con camisa blanca y pantalón caqui. O sea que realmente necesitamos poner límites para poder estar un poco más relajados. Hemos escuchado, vemos aún personas que aún van al médico por síntomas, por alguna sintomatología en su estado físico, en su cuerpo físico, y los médicos no encontrarle nada. Y la respuesta que hoy en día dan es estrés. Tiene que relajarse, tiene que ir de paseo, tiene que tomar unas vacaciones. ¿Qué recomendación nos daría usted, Pastor Elías, para tener un adecuado manejo del estrés en todas las actividades nuestras, tanto en nuestro trabajo, en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestros hijos, aún en el tiempo que tenemos para divertirnos, en todas las áreas, porque vemos que hoy en día hay mucha gente estresada? Bueno, yo creo que hay que hacer varias cosas. Por un lado, lo que esté al alcance de nuestra mano hacer, hay que hacerlo. Así es. Por ejemplo, hay que ordenar la casa, hay que botar cosas que estamos almacenando en la bodega que realmente son basura y no van a cumplir ningún propósito. Hay que regalar cosas que sirven pero que no las vamos a usar. La máquina esa que compramos para hacer ejercicios y solo la compramos, la usamos una vez y después la volvimos a meter debajo de la cama. Es muy buena para exhibir las camisas. Sí, hace un buen toallero, pero quizás a alguien le servirían más como una máquina de ejercicios. Entonces hay que regalar algunas cosas, hay que botar otras, hay que reparar otras, hay que simplificarse la vida en la medida de lo posible. Pero luego hay otras cosas, particularmente con las cosas emocionales, que no es tan fácil. Cuando se tiene, por ejemplo, una relación difícil, o sea, con un ser querido se está pasando por un tiempo difícil, uno no puede regalar al ser querido, tiene que resolver la situación. Y particularmente a ese tipo de situaciones es a las que creo que se refiere la Biblia cuando nos dice que todas nuestras peticiones, nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas deben ser conocidas delante del trono de Dios, y que cuando sea así, entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a llenar nuestros corazones. Necesitamos aprender a echar toda nuestra ansiedad sobre el Señor, dice el apóstol Pedro. Necesitamos aprender a venir en oración delante de Dios y decirle: Señor, tengo estos problemas, tengo estas situaciones, necesito ayuda. Y el simple hecho de presentárselas a Dios en oración nos ayuda a saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Él nos va a sacar adelante. Con simplemente saber eso, el nivel de estrés baja considerablemente. La mayoría de la gente que termina padeciendo de úlceras, de gastritis, de depresiones, es porque no han tenido esa oportunidad o ese ejercicio de desechar todos esos factores agravantes y lo llevan dentro de sí mismos, lo llevan solos, y su cuerpo termina sufriendo los impactos de una u otra forma. Es interesante ver todo lo que usted dice en cuanto a poder saber de que hay alguien que nos ayuda a llevar todos nuestros trabajos, nuestras necesidades, y saber que Él tiene cuidado de cada una de esas cosas. Vemos como gente hoy en día se preocupa por sus necesidades básicas, cuando vemos que realmente Dios está al tanto de esos y tiene conocimiento de ello y quiere ayudarnos. Pastor Elías, nos queda ya un poco de tiempo. ¿Qué
adicionalmente pudiéramos decir acerca del estrés en este momento, ya que nos queda tan corto tiempo? Creo que todos de una u otra forma estamos expuestos a la posibilidad de sufrir por el estrés, pero todos tenemos que aprender a lidiar con ello. Así es. Parte lo hacemos solo, parte lo hacemos buscando directamente de Dios, pero aún otra parte lo tenemos que aprender a hacer con nuestros seres queridos o con nuestros amigos. La Biblia dice, por ejemplo, que confesemos nuestros pecados los unos a los otros. Y eso se debe, entre otras cosas, a que cuando yo llevo pecado y no lo he confesado, llevo una carga en mi interior que me mortifica la existencia. Pero cuando yo puedo ir delante de mi pastor, mi consejero, a confesar mi pecado, el alivio es inmediato. Y gracias a Dios, pues que Él nos ha dado también la oportunidad o la posibilidad de ayudarnos unos a otros a sobrellevar las cargas, y aún nos ha dado autoridad para perdonar los pecados los unos a los otros. Pero a la mayoría de las personas no les gusta venir a confesar, porque eso es reconocer que hemos hecho algo mal. Pero lo cierto es que callarme eso es llevar dentro de mi propio cuerpo todo ese estrés y esa acumulación de sentimientos contrarios. Que se vuelve una pesada carga. Realmente. Así es. Pastor Elías, le agradecemos muchísimo la participación suya este día y no se aparten, no cambien de canal, continuamos en nuestro programa Honduras Despierta. Ya hemos hablado bastante acerca del estrés en este programa y hemos descubierto sus síntomas y sus causas, pero aún tenemos más para ti. Acompáñanos a recibir el plato fuerte de este tema con la doctora Emma de Sosa, quien tiene una reflexión valiosísima para tu vida. Como el viento, este es el testimonio de vida de la autora, narrado con tal vividez que el lector se siente inmerso en la trama. Como el viento, expone con transparente sinceridad las luchas diarias de un siervo de Dios. Habla de los milagros, de los problemas, pero sobre todo exalta la capacidad de Dios para sobrepasar los obstáculos. Si usted ha sido llamado a ser un ministro del reino, necesita leer Como el viento. Qué bueno estar con ustedes de nuevo aquí en Honduras Despierta. Estamos una vez más para llegar hasta la comodidad de su hogar, de su oficina, hablando de temas de suma importancia. Gracias por haber estado con nosotros a lo largo de todo este programa, en el cual hemos estado hablando de algo tan de la vida diaria, el estrés. ¿Quién no habla hoy día del estrés? Y cuando hay una situación anormal, todo el mundo dice, es por causa del estrés, es que estoy estresado. Yo creo que ahora como nunca antes se venden los paquetes vacacionales y la gente que va a relajarse porque están estresados. El trabajo les estresa, las deudas les estresan, todo les estresa. Y aunque ya hemos hablado un poco de en qué consiste el estrés, qué es, yo quiero nada más así brevemente decirle, ¿sabe que el estrés es una respuesta normal del organismo? Es decir, cada vez que hay una condición natural, una agresión del medio ambiente o que vamos a enfrentar un cambio en la vida, como una forma de reacción normal del cuerpo, hay estrés. O sea, el estrés es natural. El problema es cuando el estrés es descontrolado, cuando va más allá de la forma normal de reacción y que el estrés dure o que perdure por determinado tiempo. Eso ya no es normal, no es natural. Pero, por ejemplo, una persona que va a cambiar de trabajo, eso le provoca un estrés. La expectativa de cómo me irá a ir, cómo va a ser la entrevista, iré a pasarla, no iré a pasarla, cómo irá a ser mi nuevo jefe. Eso provoca un estrés que va a la par de un poquito de ansiedad. El estrés lo que hace que acelera el metabolismo del organismo, aún se acelera en el torrente sanguíneo, la adrenalina, las catecolaminas, todas las hormonas internas. Y como dije, eso es bueno hasta cierta medida porque de alguna forma nos activa el torrente circulatorio para nosotros responder de una manera más alerta a ese cambio.
El problema es cuando nosotros permitimos que el estrés nos domine, que el estrés nos gobierne o que vivamos continuamente en un estado de estrés. Por ejemplo, un joven que terminó su bachillerato y que va a ir a la universidad está expuesto al estrés. La pregunta, ¿qué iré a estudiar? ¿En qué universidad voy a estudiar? ¿Será la carrera correcta? Yo no sé cómo me voy a adaptar, voy a tener compañeros nuevos, iré a hacer amistades, iré a ser aceptado, el método de estudio es diferente y todo eso nos provoca estrés. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos estar conscientes y que necesitamos combatir es que hoy día, aún en nuestros países, en Latinoamérica, en Centroamérica, que deberíamos de vivir una vida más pacífica, más tranquila, menos acelerada. Pienso que por la influencia de la cultura americana que ha ingresado tanto a nuestro país, a Honduras, tenemos aún las famosas comidas rápidas, los restaurantes de comida rápida, y parece como que en nuestra cultura se aceptó tan fácilmente eso. En algún tiempo, la mayoría de las personas, un tiempo atrás, acostumbraban llevar su loncherita con su comida al trabajo y eso era muy natural, llevar su comida y sentarse a compartir con sus compañeros. Pero hoy día parece ser que como la esposa también trabaja y no hay el tiempo de preparar la comida para ambos llevar, como que se hace más fácil decir, no, salimos y comemos algo rápido ahí cerca del trabajo, cerca de la oficina. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por salir y comer algo rápido, el tiempo que le toma en llegar al restaurante, el tiempo que le toma en regresar, aún lo que provoca el comer comidas rápidas que son muy grasosas, son hechas no con una cocina saludable, todo eso ayuda a aumentar el estrés. Pero obviamente eso se convierte como en una rueda. Luego, para poder pagar esas comidas afuera, la mujer o el varón tienen que trabajar más y eso provoca más estrés. Entonces, cuando venimos a ver, toda la familia está sometida a un ambiente de estrés. Ahora, esta carrera, esta forma de vida tan acarrerada, demanda que en el caso de un matrimonio, ambos tengan un vehículo cada uno, porque ambos están trabajando y a veces uno en un extremo de la ciudad, otro en otro extremo de la ciudad, o bien, si hay un vehículo nada más, tiene que llevarlo a aquí, luego al otro allá, y luego los niños a la escuela, y todo se convierte en una vida muy estresada. Yo quisiera que usted medite un momento. ¿Cree usted que la gente que vive en la montaña conoce la palabra estrés? ¿Sabe? Dios me permitió en un tiempo de mi vida ir a vivir a una montaña aquí en el Merendón, en el norte de Honduras. Y yo miraba a la gente alrededor, unos ancianos ya de 80 y pico, 90 y pico de años, y ellos estaban saludables. Pero ¿sabe cuál era la razón de esa salud que ellos disfrutaban? Se levantaban a las 4 de la mañana. Y ellos muy temprano estaban yendo a ver el cafetal, estaban caminando montaña arriba, montaña abajo, estaban llegando a buscar las hortalizas que iban a comer, cortando la flor de izote, no tenían mayor demanda. En su casita ellos se preparaban sus alimentos, atizaban el fogón, a las 3 de la tarde ya se habían retirado de sus labores, se acostaban a las 7 de la noche, estaban acostados, no se desvelaban, todo una vida mucho más saludable. Y yo nunca les escuché hablar de estrés, ni nunca les escuché que estuvieran enfermos a pesar de que ya eran ancianos. Pero usted se fija hoy día, ese es el mal de este siglo, el estrés. Y la gente dice, bueno, voy a irme un fin de semana para desestresarme y entonces compran un paquete vacacional que les cuesta un montón de dinero, lo pagan con tarjeta de crédito y luego tienen que trabajar horas extras para poder pagar a la tarjeta por aquello que compraron para librarse del estrés. Cuando realmente podríamos tener una vida más tranquila que nos permitiera evitar la presión del estrés. Yo sé que los médicos podrán, y los psicólogos sobre todo, le podrán dar terapias a usted para liberarse del estrés. Pero lo único que realmente nos puede sacar de ese ámbito estresante de la vida agitada de las ciudades es la paz interior. Ahora, ¿cómo se adquiere la paz interior?
La Escritura nos dice que el Señor guardará en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. O sea, mis amados, que es importante mantener nuestra mente perseverando en el Señor, en nuestro Dios, en el dador de la vida, en el que nos dejó la paz, para que entonces Él nos guarde en perfecta paz. El Señor Jesús, antes de retirarse de esta tierra, le dijo a sus discípulos: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. ¿Sabe por qué? Porque para el mundo la paz es ausencia de guerra. Pero el Señor estaba hablando de una paz interior. En Israel o en hebreo, esa paz interior se llama shalom. Y esa palabra shalom realmente no tiene traducción al español. Shalom es una condición de paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, va más allá de lo que el ser humano puede comprender. Porque shalom tiene que ver que nuestro espíritu esté en paz, que nuestra alma, es decir, nuestra mente, nuestro corazón, nuestra voluntad, nuestras emociones estén en paz y en armonía, y que aún nuestro cuerpo esté en equilibrio y esté en paz, es decir, que esté saludable. Y cuando esas tres áreas de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, están en una perfecta armonía, sometidos a Dios, ese es el shalom perfecto. Donde hay un shalom perfecto, no puede haber estrés que nos gobierne. Y como dije, el estrés normal es natural, pero cuando el estrés nos gobierna, entonces esto aún causa enfermedades. ¿Sabe que hay personas con terribles y altos niveles de triglicéridos o niveles de colesterol, con problemas de hipertensión causados por el estrés, por la forma de vida? El estrés es más que todo una condición interna, no externa. La persona que se sobrepreocupa por algo que tiene que resolver está estresado. Ahora, el Señor no quiere que nos preocupemos por algo, ni por nada. Sabe que preocuparse realmente es un pecado, porque es ocuparnos de algo antes de que esto ocurra. Hay gente que se preocupa por cosas que nunca llegan a suceder. ¿Ha visto usted personas que dicen, ¿y si tal cosa? ¿Y si fulano se enferma? ¿Y si aquel se muere? ¿Y si pierdo el trabajo? ¿Y qué tal si no me llaman? ¿Y si, etcétera, etcétera? ¿Y si no llega? ¿Y si le pasa algo? Y entonces la extremada preocupación por cosas que quizás nunca van a ocurrir nos meten en una condición de estrés que a veces es intolerable y no podemos controlar. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros combatimos el preocuparnos? Bueno, sencillamente no anticiparnos a cosas que probablemente nunca van a ocurrir. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón, nuestro espíritu y permitimos al príncipe de paz, el Señor Jesucristo, que venga a morar a nuestros corazones y que Él tenga el gobierno de todas las cosas, podemos abandonarnos confiadamente en sus brazos y podemos creer que Él tiene control de nuestra vida. Cuando sabemos que Dios tiene control de nuestra vida, entonces también sabremos que no va a ocurrir absolutamente nada que Él no provoque o que Él no permita. Eso quiere decir que el Señor que te creó, el Dios que te formó, el que te entretejió en el vientre de tu madre, el que conoce tus pensamientos y lo más íntimo de tu corazón, no va a hacer algo para dañarte a ti, no va a permitir algo para afectarte a ti, porque sobre todas las cosas Dios te ama. Así es que si el amor de Dios está sobre ti, el amor de Dios está en ti, si tú abres tu corazón para que Él sea quien te gobierne, quien te controle, puedes tener la certeza que no va a haber estrés que gobierne tu vida. Es terrible ver cómo personas tienen que estar tomando una gran cantidad de medicamentos y aún entrar en unas dietas muy estrictas, aunque es bueno comer saludable, pero unas dietas tan estrictas para poder nivelar la química sanguínea, los valores de elementos que están en su sangre, porque el estrés ha hecho que se les dispare. Yo quiero invitarte para que tú abras tu corazón de verdad y que tú tengas la certeza de que cuando entregues toda tu vida a Jesús, que tú entregues todo tu corazón y permitas que el Espíritu Santo venga a reinar y a gobernar dentro de ti,
No habrá estrés que te gobierne, no habrá estrés que te haga que se te altere el flujo sanguíneo. Yo quiero invitarte este día a que pienses en algo. Si hay problemas que tú no puedes resolver, ¿para qué te preocupas si no los puedes resolver? Es decir, preocuparte no te va a ayudar a resolverlos, porque eso quiere decir que esas situaciones solo el Señor las puede resolver. Ahora bien, si tú tienes situaciones que sí se pueden resolver, ¿para qué te preocupas si las vas a poder resolver? O sea, si meditas en esto, te vas a dar cuenta que mucha gente está estresada de gusto y está perdiendo sus días y sus meses y sus años, está acortando su vida precisamente por no confiar plenamente en el Señor y por no depender de aquel que es el único que tiene el control de nuestras vidas. Qué bueno que estás aquí con nosotros. Qué bueno que hoy estás aquí en Honduras Despierta. Yo te felicito porque has hecho la mejor elección. Te felicito porque comenzaste a ver el programa y has llegado hasta el final de él. Y te quiero instar a que semana con semana estés con nosotros en Honduras Despierta, porque cada vez te traeremos un tema de suma importancia. Ahora, yo no quiero despedirme de ti sin antes decirte, abre tu corazón. Permite que aquel que tiene el control de todas tus funciones biológicas, fisiológicas, emocionales y espirituales venga a reinar a tu corazón. Concéntrate en Él. Permite que Él te mantenga en perfecta paz. Yo quiero declarar sobre ti que el estrés se va, que el Señor de señores toma el control de todo tu interior para absorber toda preocupación, para absorber toda duda, para absorber toda angustia, para absorber toda ansiedad, para que en ti ya no haya nada que descontrole tu organismo y tu metabolismo. Tú necesitas despertar hoy. Hoy es un día para despertar. Recuerda que Honduras Despierta llega hasta tu hogar, hasta tu corazón, para que tú seas despertado a una nueva y mejor manera de vida. Porque el deseo de Dios y el mío también es que tú puedas despertar, tú puedas disfrutar la vida que Dios te dio y puedas darte cuenta que no te perteneces a ti mismo, sino que perteneces a aquel que te creó y que te formó con un propósito y con un diseño que debes de desarrollar para bien de esta nación, para bien de tu familia, para bien de tus semejantes. Así es que yo quiero dejarte con esto. Hoy es día de despertar, hoy es día de dejar atrás el estrés y de vivir en paz y vivir en calma y reposadamente. Así es que declaro sobre ti que eres hondureño. Honduras Despierta. Esto fue Honduras Despierta.